Bueno, muchas gracias a todos, y en especial a Dani y al resto del equipo de WordPress Coruña por la invitación y la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, como decía Daniel, nada, lo que vengo es a enseñaros, pues bueno, el motivo por el que usamos desde hace muchos años WordPress dentro de Hijos de Rivera, y el caso de la primera web que hicimos con Headless de cervezas Lupia, que se lanzó, es una marca nueva de cerveza que se lanzó el año pasado. Entonces, bueno, este es el índice que quería seguir, introducir Hijos de Rivera, los objetivos de la web, WordPress Headless versus el monolítico, la arquitectura que hemos utilizado y luego casos de uso, y luego tenemos un rato si queréis para preguntas. Bueno, antes de empezar, entiendo que todos conocéis Hijos de Rivera como compañía, muchos seréis consumidores, ¿vale? O sea, luego, aparte de Estrella Galicia, aparte de que es la principal marca, hay bastantes más marcas que sí, que os enseñaré. Bueno, como decía Daniel, nada, pues eso, soy Chose, soy de Pontevedra, vivo en la zona de Marín, en Aguete, y trabajo aquí en Coruña, en el polígono de la Grela, al lado de la fábrica. Soy responsable de Product Marketing, de la parte de todos los proyectos digitales, llevando todas las webs de consumidor y todas las campañas. También llevo toda la parte de Martech, de Marketing Automation y demás configuraciones, sobre todo la parte técnica. Luego la parte de negocio, pues pidiendo los casos de uso que vamos ejecutando. Antes de aquí, que voy a hacer ahora 7 años, pues vengo del sector del hosting, de haber estado en GoDaddy y antes en Host Europe, como responsable también de Product Marketing, creando todos los productos digitales, servidores, VPS, hosting, certificados y demás. De aquí, un poco para conocer vosotros, ¿cuántos de vosotros sois desarrolladores? ¿La parte más técnica o la parte más de marketing? ¿Desarrolladores? Vale, ¿y la gente más de marketing, negocio? Vale. Yo, mi background no es técnico, ¿eh? O sea, si tenéis alguna pregunta muy específica, ¿vale? Mi background es más de tecnología, pero aplicada más a producto. Y bueno, también llevo en la comunidad colaborando y asistiendo a meetups, WordCamps, incluso colaborando enviando a veces productos, sponsorizando, no a nivel personal, sino desde las empresas con la comunidad. Hijos de Rivera. Bueno, la conocéis todos, ¿vale? Fundada en 1906 por José María Rivera Corral, a la vuelta de la migración de México, ¿vale? Conocéis las principales marcas, pero además hay bastantes más marcas, ¿no? La parte de fábrica de cervezas, todas esas recetas que se hacen con pimientos de padrón, con pulpo, con calabaza, etcétera. La parte de Mega, que es el museo, la parte de patrocinios musicales, son la parte de la cerveza de bodega, Mylock, que son las sidras, Nortada, que es una cerveza craft que está en el norte de Portugal, en Oporto, Big Crafters, que es el marketplace, que tenéis ahí la publicidad en Alonso Molina, a la entrada, que es lo que fue derivando un proyecto que estábamos comentando antes, que fue la tienda online permanente. Las primeras ventas online al consumidor que hicimos desde la casa las hicimos en el 2018 con el lanzamiento de la cerveza de Percebes, y luego hicimos una serie de lanzamientos de ventas flash con fábrica de cervezas, pero eran eso, ventas flash muy focalizadas porque era una producción muy pequeña y la gente pues era difícil encontrar la receta. Entonces, hasta que llegó el COVID, eso era lo que hacíamos de venta directa al consumidor, y con el COVID, pues bueno, nos encontramos ante una situación nueva para, creo que toda la humanidad, y en concreto para nosotros, a nivel de crisis, lo que es la cerveza era la primera vez que teníamos también una crisis importante, porque bueno, la cerveza es lo último que se suele dejar de consumir cuando llega una crisis económica, y es lo primero que vuelves a consumir cuando vuelve un poco la alegría. Entonces es cuando lanzamos el primer e-commerce dentro de Estrella Galicia de forma permanente para vender la Estrella o la 1009 que tenías igual en el supermercado. También tenemos participación en hojaras, ¿vale?
Pero además de esto, pues bueno, hay varias marcas de agua que tenéis aquí, Cabreiroa, Cuevas, Fontarel y Aguara también. Y luego marcas de vino, de Conteaboga, La Tita Ribera, Grandes Pagos Gallegos, que fue adquirida también hace un par de años, y hay recientemente la cervecera de Valencia Tairis. Y también se está trabajando en adquisiciones, no se coge la mayoría de la participación. Incluso el año pasado también se adquirió Soulka, que es una bebida de kombucha, ¿vale? O sea, al final, aparte de la cerveza, vamos diversificando, vamos creciendo, pero la mayoría del crecimiento y el core business nuestro sigue siendo la cerveza, y en concreto una cerveza. Al final de esto que tenemos, pues bueno, un portfolio importante de unas 30 marcas, no sé exactamente, más de 25 sites que estoy manejando con WordPress. Desde que ya llegué ya se trabajaba en WordPress, seguimos trabajando en WordPress. Y ahora mismo tenemos WordPress montados pues, para más de 10 países. O sea, está la web de Estrella Galicia de España, pero luego hay otras internacionales, desde Brasil, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, China, incluso hay una para Filipinas, o sea, hay bastante. Depende de la estrategia de mercado, pues se abre, se decide no abrir o lo que sea. Vale. Entonces, venimos de una empresa que teníamos dos principales marcas de cerveza en el mercado, que era Estrella Galicia y 1906. Y luego, pues eso, 30 años después se ha decidido lanzar una cerveza que, como os van a contar aquí en el vídeo, el objetivo no es solo vender una marca de cerveza o hacer cerveza. El objetivo tenía un impacto, pues generar impacto positivo en la sociedad, desarrollar el mercado local, y os lo van a contar, pues eso, la directora de marcas y el director de ventas. Hace 20 años nos propusimos recuperar el cultivo de lúpulo en Galicia y ha llegado el momento de compartirlo con el mundo. Lupia es una nueva marca de cerveza, pero su propósito no es solo hacer cerveza. Lupia nace para cumplir un sueño que retomamos hace 20 años, pero que en realidad ya viene de mucho antes. En 1906, un señor llamado José María Rivera Cordal lanzó el lúpulo por primera vez en España. Ese señor era el fundador de la compañía Estrella Galicia. Él tenía un compromiso que iba mucho más allá de hacer cerveza y que tenía que ver con la naturaleza, con lo local y, por supuesto, con el origen. De hecho, Galicia vivió una época dorada del lúpulo y había muchas familias que vivían gracias a él. Lo llamaban el oro verde. Hasta que en el 2004, en previsión a nuestro centenario del 2006, decidimos tomar este cultivo. Para cumplir sueños, lo importante no es solo creer en los sueños, es quién te acompaña en este sueño para conseguirlo. Más de 100 años después, creo que seguimos entendiendo cuál era ese sueño. No cultivamos lúpulo para hacer cerveza, sino que hacemos cerveza para cultivar mucho más lúpulo. Y con esto queremos hacer partícipes de nuestros sueños a nuestros consumidores. Lupia es una marca de cosecha propia. Elaboramos Lupia con lúpulo cosechado solamente en Galicia. Toda cerveza Lupia que hagamos estará elaborada con cosecha propia. Hemos creado una marca en la que el lúpulo es el principal protagonista. Cuando hablamos de cervezas lupuladas, todo el mundo piensa en IPAs, pero queríamos romper con eso. Hacemos la idea de que queremos que sea una cerveza monovarietal, de manera que el consumidor pueda llegar a reconocer la variedad de lúpulo en esa propia cerveza. El hecho de que sean cervezas de cosecha propia, pues es el punto que marca la diferencia respecto a otras marcas de cerveza. Va a estar digamos, dentro de una categoría nueva que no deje de lado absolutamente ningún consumidor. Gracias a Lupia vamos a seguir plantando más lúpulo cada año y eso responde a uno de nuestros objetivos, que es el desarrollo del rural.
que nosotros, digamos, nos llevamos de nuestro campo, que se lo devolvamos de alguna manera, ¿eh? Lupia es un proyecto que queremos que impacte positivamente en nuestro entorno. En nuestro origen, porque plantamos lúpulo aquí en Galicia. Por nuestro planeta, porque cuidamos la naturaleza. Y por nuestros aliados, porque trabajan con nosotros en toda la cadena de valor. Lo damos todo por el lúpulo. Vale, entonces esto un poco ya os da la visión del posicionamiento de la marca que quería hacerse, ¿vale? Hace 20 años se empezó a volver a plantar lúpulo aquí en Galicia. De hecho, estas imágenes que estáis viendo seguramente sean de aquí, de Abegondo, aquí donde está el peaje de la autopista. Y bueno, con ello, pues este proyecto de Lupia se inició hace unos 2 años y medio. Lo que pasa es que se fue posponiendo la salida a la marca por diferentes razones de mercado, entre otras fue la subida loca que hubo de costes, etcétera, de materias primas. Y bueno, como objetivos web, al ver un poco el posicionamiento de marca que se tenía, queríamos hacer una web muy dinámica, muy fresca, muy innovadora, va muy cercana, llegar al consumidor y conectar. Salir más de una estrategia clásica, pues de una web más ordenada, más sosa, etcétera. Entonces teníamos eso como objetivos, un diseño muy visual, que sea muy flexible. También queríamos innovar un poco en tecnología, acompañar también ese impacto positivo y que consumiera menos recursos. Y luego integrarlo pues, dentro de un pipeline más profesionalizado de CI/CD para desplegar y no estar con una subida más tradicional, con vía FTP, los ficheros, etcétera. Y luego mejorar pues eso, la experiencia de usuario y de navegación. Es por lo que al final el resultado pues bueno, fue una web en WordPress bastante visual, en la que hemos incluido pues algún componente, por ejemplo, que está metiendo todas las imágenes de Instagram. Incluso hemos visto que para una segunda fase podamos meter contenido de consumidor, es decir, que comparta en su red social la foto con una cerveza, nos meta un hashtag y se pueda probar y sea esa estrategia de UGC que puedan subirse contenido directo a la web, ¿vale? Un carrusel pues arriba en el header también bastante más visual. De hecho, ese fue fusilado ahí a una marca de energéticos que me gusta bastante. Entonces, trabajamos ahí un poco, bueno, algo que nos permita meter vídeo, que nos permita hacer animación, etcétera. También se metió algo de contenido, aunque nos cuesta a veces hacer esa estrategia de contenido para nuestros activos, para la web. Estamos más enfocados a nivel dentro de la casa, más en redes sociales, que es donde están nuestros usuarios. Pero bueno, es necesario también pues, para ayudar a posicionar una nueva marca. O sea, a partir de cero, posicionarnos como una cerveza de impacto positivo, gallega, craft, en torno al lúpulo, pues iba a costar y el generar contenido, pues evidentemente nos va a ayudar en ello. No sé si sabéis todos exactamente cuál es la función del lúpulo también dentro de la cerveza. El lúpulo, ¿vale? Es un conservante dentro de la cerveza, pero cuando tú tomas una cerveza que es muy lupulado, dependiendo de la variedad de lúpulo, es lo que le da ese tono aromático, etcétera. Tú te tomas una IPA y antes de tomarla la hueles y es como pega, como muy aromática, ¿vale? Hay gente que les gusta, gente que no les gusta. Las IPAs, de hecho, están muy de moda, ¿no? Entonces, ¿qué es un WordPress headless? ¿Y por qué nos decidimos por ello? De aquí sabéis más o menos todo lo que es WordPress headless o que es una parte o que es monolítico, o tradicional. ¿Por qué utilizamos WordPress primero? Bueno, hemos utilizado WordPress desde hace muchos años porque simplemente nos ha solucionado la vida, es barato, funciona bien y es muy flexible. O sea, lo podemos con trabajo, más trabajo, menos trabajo, podemos hacer con él lo que queramos, tunearlo como queramos, integrarlo como queramos, desarrollamos plugins propios para funcionar con WordPress. La parte mala, por decir una parte mala, pues bueno, que al tenerlo todo en infraestructura propia, hay que darle esa parte de servicio, de mantenimiento, de actualizaciones, de testing, etcétera. Al final no tenemos en un SaaS, no estamos trabajando directamente con Automatic, con WordPress VIP, etcétera.
Eso es la parte. Luego también se abren muchas posibilidades con la parte de headless, para utilizar incluso como tenemos dentro de la casa para otra aplicación que tenemos, aplicaciones nativas de iOS y Android, pero el backend, el CMS con el que contribuyes, que de hecho es un LMS de formación, contribuyes directamente desde WordPress. Y eso al final es un estándar pues, para la mayoría de la gente que esté trabajando, ¿no?, en digital. Entonces es muy fácil de utilizar. Tradicional versus headless, ¿vale? La parte tradicional, al final está todo montado dentro de un servidor, está montado el PHP, la base de datos, el Apache, el WordPress, todo corriendo dentro de un servidor y el usuario llega a la página web y cada interacción es una petición y se va trabajando con esa base de datos, etcétera. Problema que te encuentras cuando te llegan muchos usuarios haciendo peticiones. Son muchas peticiones al servidor, depende cómo esté optimizado el servidor, cómo esté optimizado la web, va, no va o hasta que no va. Eso nos ha pasado, ¿eh? O sea, nosotros las ventas de flash que teníamos de cerveza nos han puesto allí que estábamos contando, bueno, a ver hasta dónde llegamos, porque al final te viene en una hora nos terminaban la venta. O sea, tenías poco producto, lanzabas una newsletter y tonto el último. O sea, las quejas que teníamos es de, joder, estoy apuntado no sé qué, llego 2 horas más tarde que hayáis abierto la venta y no queda producto. Ya. O sea, eso ha pasado. Entonces, ¿qué se diferencian? Arquitectura, pues el WordPress tradicional va todo acoplado dentro del mismo server y lo otro desacoplamos. Por un lado está la parte back corriendo en un server y por otro lado está la parte front que puede estar dentro de ese servidor o separado, pues montar en una CDN o en otro servidor diferente. Al final son contenidos estáticos que están separados y se conectan mediante llamadas por API. El front en WordPress tradicional está hecho en PHP con varios temas y luego funcionando con JavaScript, etc. La parte headless, donde está hecha toda esa programación, todo es en frameworks de JavaScript. La personalización en WordPress tradicional estás más limitado por el tema que tú tengas, por el peso, la parte de rendimiento también te afecta al tema y la parte headless es más flexible, ¿vale? Te puedes tunearlo, de hecho, pues eso, utilizamos WordPress como back y el front es una app iOS nativa que se está adaptando a todos los contenidos. O puedes, desde ese mismo WordPress, lanzar los contenidos para diferentes dispositivos y se van adaptando perfectamente. A nivel de rendimiento, pues lo que decíamos, si tengo todo corriendo dentro de un mismo servidor, cada interacción es una petición, el rendimiento o lo tienes todo muy fino o se ve más limitado. El WordPress Headless, al final tú lo que estás haciendo es consumir páginas estáticas como si fuéramos hace 20 y tantos años, cuando hicimos la primera página en un HTML estático, sin que hubiera CMS de aquella. A nivel de seguridad también es bastante más seguro porque lo que es el WordPress, que es la parte más vulnerable, está menos expuesta. Tú la tienes más cerrada, la puedes controlar y al final tú tienes un pipeline que es lo que despliegas y al final generas unos estáticos que tienes y que puedes colgar en una CDN y te quitas de muchos problemas. Entonces, como ventajas, lo que os estaba comentando antes, la seguridad, el rendimiento, omnicanalidad, es decir, con el mismo WordPress puedes enviar y administrar los contenidos de una web, de una app, puedes utilizar diferentes variedades de tecnologías. También contribuye a lo que veíamos antes como objetivos de la marca, el impacto positivo y genera, pues bueno, utilizar menos recursos de servidores, de electricidad, etcétera, etcétera. Tienes esa flexibilidad de estar desacoplado el front y el back. Desventajas, es como técnicamente más complejo, necesitas involucrar también a más equipos, es decir, ya no es solo un desarrollador que lo cocina y lo guisa y lo sube y lo despliega. Aquí tenemos por un lado la parte del partner nuestro que hace el desarrollo, tenemos que integrar también con toda la parte de arquitectura que hace todo ese pipeline de despliegue de CI/CD, desde su entorno de desarrollo que lo tiene el proveedor en su casa, hasta cómo se va a desplegar a nuestro entorno de calidad y a nuestro entorno de producción.
La arquitectura headless, lo que os comentaba antes. La parte monolítica, todo esto está corriendo dentro de un servidor, donde tenemos la parte de la base de datos, donde tenemos el WordPress, donde tenemos todos los plugins, donde tenemos la parte de frontend con ese tema en PHP, con los estilos, los JavaScripts, etc. Y los usuarios van haciendo peticiones a eso. Cuantos más usuarios, más peticiones, más consumos, más recursos, hasta que aguante. Y depende de lo optimizado que esté todo, ¿no? Para que puedas escalar más o puedas escalar menos. La parte de headless, al final tú tienes el WordPress de backend, tienes una conexión por API y puedes consumir esos contenidos generados para cada uno de esos estáticos, de cada uno de esos canales, de forma diferente, vía peticiones. Y al final los usuarios están interaccionando con parte más estática, no están interaccionando atacando a nuestro WordPress. ¿Cómo tenemos nosotros hecho? Bueno, el CMS de back, que es el WordPress, ya os decía. Conectamos el back y el front con GraphQL y el front lo tenemos en Next, ¿vale? Hay varios fronts, cada maquetador os dirá pues, las ventajas de uno, las ventajas de otro, etc. También hay un cambio en las agencias. Las agencias antes, muchas tenían muchos desarrolladores de back más que de front, y eran como casi a veces los buenos, los que más conocimiento tenían. Y ahora también se está tendiendo un poco a tener más desarrolladores especialistas en front, en ciertos frameworks. ¿Por qué? Porque ahora la programación también va corriendo sobre ese framework de JavaScript. Ya no va corriendo sobre ese PHP. A nivel de... A nivel de backend, lo que tenemos corriendo es WordPress, ¿vale? Conectamos con un sistema de API de WP GraphQL, que es el plugin que utilizamos para utilizar el GraphQL. Utilizamos WP Forms, ¿vale? WP Forms lo utilizamos como formularios para landings para poder conectar y enviar con un endpoint a nuestro Marketing Automation, que es Selligent. Entonces metemos un endpoint y con los webhooks vamos mandando. Incluso podemos desde el mismo formulario, desde el WordPress, podemos customizar las taxonomías donde quiero que me categorice todo esto. En el CRM podemos lanzar, tunear también, si queremos un journey personalizado, un journey genérico para que vaya a llevar diferentes creatividades. Podemos también personalizar el asunto concreto para esa campaña y también el body copy. Eso todo desde el WordPress mediante los webhooks utilizando el WP Forms. El Smart Volume, pues este es el integrador del feed de Instagram que tenemos para la home, para que vea toda la actividad que se está metiendo en Instagram, que es bastante visual, es una marca bastante bonita, pues toda esa actividad vaya a la web con conexión. Utilizamos WPML SMTP, WPML, JOAS, luego un plugin que lo hizo la agencia que hizo la web, que es ACE, ¿vale? ACE Deploy, que es lo que nos permite es desplegar la actualización de contenidos a través de la API de Bitbucket, ¿vale? Y como os decía, utilizamos también Selligent Marketing Cloud para toda la automatización. De hecho, hay una acción esta semana que era de una pop-up store en Callao y también pues tú llegabas allí, te podías inscribir escaneando un QR, te inscribes en la landing page y podías solicitar una carta o un producto de regalo. Y todo esto pues se están enviando los datos en tiempo real a Selligent, te envía el email de confirmación, etcétera, y puedes entrar a la acción. Luego también lo tenemos conectado con SAP Data Cloud Gillian, ¿vale? Que es la parte de Single Sign-On. SAP hace ya varios años compró Gillian y es un Single Sign-On pues, para la parte toda de social logging y también que corresponde un poco con la estrategia que tenemos. Es decir, tenemos diferentes marcas, diferentes sociedades, pero el tratamiento de datos está bajo Hijos de Rivera SAO, de modo que todo este marketing se opera desde una única sociedad y tienes la vista 360
de los puntos de interacción de cada uno de los usuarios. Es decir, si no tendrías la vista de si una persona que ha comprado en Big Crafters compra entradas en Son o va a visitar el Museo de Estrella Galicia o participa en una campaña de Cabreiroa, etc. Hay mucha gente que desconoce todas las marcas, que ya visteis que son unas cuantas y ya hay más. Luego, utilizamos Cookiebot también para la parte de CMP, de control de cookies. Google Tag Manager y Google Analytics y Microsoft Clarity, pues para toda la parte analítica. No sé si conocéis todos Clarity, antes utilizábamos Hotjar y ahora pues ya utilizamos Clarity, aparte que integra muy bien y está bastante bien. Como conector utilizamos GraphQL, ¿vale? Este es un lenguaje de consultas de API, podríamos hacerlo vía REST API o con GraphQL. Lo que nos permite es conectar ese back y ese front, ¿vale? Ese WordPress y el framework de React. Y esto lo que utiliza es unas peticiones bastante estructuradas que nos permite obtener lo que necesita exactamente. Entonces, a nivel de los desarrolladores les gusta bastante porque el es más flexible para obtener y consume también menos recursos, ¿vale? Luego el plugin que utilizamos, como decíamos antes, es el WP GraphQL y luego pues es lo que os decía, que lleva al final lo que te da es un mejor rendimiento al obtener los datos justos que necesitas en cada momento. Este es, bueno, aquí es el site donde puedes descargarlo. Como veis, trabaja con diferentes frameworks como es Next, Vue o Gatsby. ¿Vale? Y luego, a nivel de front, utilizamos Next.js, que es un front, como decía, de React. Parte buena que tiene este front y porque le gusta mucho a los desarrolladores, bueno, tiene bastante flexibilidad, incluso con temas de tipografías, nos permite integrarlo muy bien para toda parte de los repositorios, del pipeline de despliegue. Y luego también pues, nos permite generar sitios estáticos pre-renderizados, lo cual al final nos da bastante flexibilidad, bastante seguridad y bastante rendimiento. Y luego a la hora de actualizar esos sites, tú cuando haces el renderizado no tienes que renderizar todo el site. Podemos renderizar exclusivamente aquellos contenidos que queremos actualizar en ese momento y mientras podemos estar trabajando en el back, el front sigue cacheado y actualizamos y actualiza esa página. No tienes que regenerar, reconstruir todo el site. Y luego también la optimización de los assets. Es bastante bueno pues optimizando todos los assets para las imágenes, para los JavaScripts, etcétera, dependiendo del dispositivo que estés consumiendo, una tablet, una televisión o de 60 pulgadas o un iWatch o lo que sea. Luego también, bueno, tiene bastantes más ventajas. Si habláis con un desarrollador de front, os puede comentar, ¿no? O sea, es bastante flexible, puede precargar componentes o links internos que ya os tiene preparados para que los suelte y te dé más rendimiento y bastante más velocidad. Este es el pipeline que tenemos nosotros, ¿vale? Al final, nuestra agencia tiene su entorno de desarrollo. En ese entorno de desarrollo, cuando tienen que subir código nuevo, ellos envían un pull request a nuestro Bitbucket. Nosotros, previa aprobación, aprobamos ese pull request, se sube a nuestro Bitbucket y se empieza a ejecutar ese pipeline. Al tenerlo ya en el entorno de calidad, lo validamos, lo probamos y cuando está OK y se aprueba y tenemos el plan de pruebas listo, lo pasamos a producción haciendo un merge, ¿vale? Ya tenemos finalmente pues, nuestro entorno de producción. En este caso, tampoco es una web de alto tráfico, el mismo servidor donde está el WordPress corriendo en un entorno de producción, digamos en la carpeta raíz, es donde están los assets también. Y luego en otra carpeta pues está el WordPress corriendo, pero los assets podrían estar corriendo en otro servidor, una CDN o lo que sea, si se la quieres meter por delante.
En casos de uso, ¿para qué es esto bueno? Pues bueno, sería bueno para montar en muchos tipos de sites, pero bueno, principalmente sería sites de mucho contenido, de mucho tráfico, donde quieras economizar, tener mayor seguridad, más protección, ¿vale? Un ejemplo es TechCrunch, que lo utiliza. También Facebook creo que lo utiliza para algunos de sus portales. Luego también sería bueno para las plataformas de e-commerce, pues para tener checkouts más optimizados, etcétera. Y luego, pues también nosotros lo estamos utilizando incluso para apps móviles. En el pasado hemos utilizado Drupal como backend, lo cual es más coñazo, más tedioso de mantener, de encontrar gente que lo actualice, las actualizaciones de versiones no son tan friendly, etcétera. Y ahora pues tenemos alguna aplicación potente para un proyecto, ya os digo, un LMS, todo para la compañía, para la parte de formación, que aún no está publicado, está corriendo con WordPress detrás. Y, bueno, al final los costes que tienes, pues para tener ese proyecto son muy bajos, ¿vale? Y luego pues llegamos a la fase de preguntas, no sé si tenéis alguna duda. ¿Queréis preguntar algo sobre cerveza o sobre WordPress o sobre Headless? Yo os digo, es lo que os puedo. O sea, ¿por qué habéis decidido tirar sobre el WordPress y no sobre la aplicación? Yo llevo 7 años. Yo antes de llegar aquí ya estaba muy cerca, ya conocía WordPress, ¿vale? Aquí ya se utilizaba WordPress, ¿vale? Y las agencias que trabajamos con nosotros nos gusta bastante WordPress porque es muy flexible. O sea, nos permite hacer cosas muy rápidas. Estamos hablando, lo que conocéis vosotros son los casos de uso de webs de marca, consumidores, más estáticas. Tampoco somos un medio online que estemos publicando contenido todo el día en nuestras webs, ¿vale? Pero nos da esa flexibilidad, pero nos da esa misma flexibilidad para campañas B2B. Nosotros hacemos campañas B2B para baristas, donde los invitamos y donde son clientes de nuestros clientes, que son los distribuidores, y los invitan en acciones donde ellos participan y pueden optar a premios según rankings que se hacen de ventas. Entonces, esas conexiones de esas webs con BI, hacer toda esa lógica de programación, de traslado de litros vendidos a puntuación, etcétera, eso nosotros lo hacemos de una forma muy rápida. O otro tipo de acciones que se hacen mucho, campañas con pin codes. Si consumís Estrella Galicia 00, habéis visto que durante el año pasado podías ganar una bicicleta eléctrica, etc. Muchas de esas campañas tradicionalmente de pin codes, simplemente con WordPress, con un plugin generando X millones de pin codes de 8 o 10 dígitos, montas un WordPress de una forma muy rápida. Tienes que tener cuidado con la base de datos que va a necesitar eso, porque al final cada vez que metes un pin code y hay una consulta, tienes que consultar si es válido o no es válido, ha sido utilizado o no ha sido utilizado, y si es premiado o no es premiado, si le estás metiendo una mecánica de momento ganador o entras posteriormente a sorteo. Entonces, hasta ahora nos ha dado mucha flexibilidad. Luego, es fácil encontrar gente con un conocimiento bastante profundo para poder hacer lo que necesitamos nosotros, y muchas veces en el tiempo que nosotros necesitamos. Y luego tienes un mercado de plugins muy importante. Y eso, hasta a día de hoy, cubre 90 y tantos % de nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, y costes, bueno, si lo tienes en WordPress VIP, vas a tener un coste más alto, o no, depende. Y si lo tienes instalado en tus servidores, también tienes unos costes. O sea, aunque WordPress CMS sea gratis, digamos, pagas algunos plugins, etcétera, tienes que pagar tu infraestructura y tienes que pagar la mano de obra también de mantener y administrar esa infraestructura. Tienes que pagar también todas las auditorías de seguridad y el mantenimiento de ese WordPress, ¿vale? Entonces ahí también nosotros ahora estamos en un momento de cambio y estamos mirando diferentes soluciones, porque
nos es muy difícil mantener todo el portfolio que tenemos de sites, ¿vale? Y estamos mirando soluciones SaaS, porque al final tenemos muchos portales que tienes ya una envergadura, tienes que cumplir unas normas de ciberseguridad, ya no eres una empresa pequeñita y tienes que estar un poco al día en esa seguridad, en esa vanguardia. Entonces, necesitamos pues, soluciones también robustas, eficientes, escalables, etc. O sea, nosotros cuando hacemos una campaña pasas de tener un site que vienen 200 personas a que te pueden venir 12.000 en un momento. O cuando haces una acción en El Hormiguero que se han hecho con un QR, escanea el QR y participa o no sé qué. El Hormiguero tiene 2,5 millones de espectadores y haces acciones especiales. O sea, el año pasado, no sé si habéis visto la acción que se hizo con Cristina Pedroche, con Berlín, robándole el fin de año, pues el directo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas acciones, al final, luego se continuó con El Hormiguero, fingiendo un hackeo, con un QR, vete a la web y ayuda a Berlín a recuperar las joyas robadas a Pedroche, que están perdidas en las cervezas, no sé qué. Esas campañas se han hecho también con Netflix, con La Casa de Papel, con el cierre de la temporada, de última temporada de Casa de Papel, con ayuda a Logroño, a Logroño recuperará el oro contigo. Puedes entrar a formar parte de la banda y llama a Logroño y negocia con él, te hacía unas preguntas, claro. Eso es lo que nos quita años de vida. O sea, la foto que visteis al principio era antes de entrar en Estrella Galicia y la foto, y ahora veis la realidad. Entonces, eso es lo que nos quita años de vida. No, claro, son campañas muy flash, muy pico. Entonces te llevan al límite todo, la infraestructura nuestra y la que no es nuestra. O sea, cuando fue lo del colbo de Netflix, llevó al límite a Google y a Telefónica, que son los que estaban montando el colbot. O sea, al límite. Cuando tú a 15 días de Navidades le dices a todos los fans de Estrella Galicia y los fans de Netflix, le dices, mira, una edición especial con caja de forma de lingote, con 2 botellas, con oro dentro, que ya eran una especie de pepitas de azúcar que como que brillaban, pero era la misma receta, ¿no? Con etiqueta de oro de Netflix, de La Casa de Papel, tal, gratis, solamente tienes que entrar en la banda y pagar 5 euros de gasto de envío, que era el porte real. Eso lo haces a 15 días de Navidad, pues imagínate, tonto el último, o sea, había hostias por entrar allí a conseguir un pack, entonces. Bueno, encantado de verte por adelantito. Todos los años, pero la primera vez que te veo fuera. Ha estado muy guay. Yo tengo una duda acerca de cómo funciona esto en el día a día, en el back. Entiendo que la web es bastante estática. Esta es bastante estática, sí. Entonces, como que una vez montada, pues tampoco se va a tocar mucho en el back. Es decir, lo tienes en el back, pero ya está. Simplemente a nivel de configuración y luego a nivel de actualización. Sí. Un poco. Pero, no sé, por ejemplo, e-commerce ya he visto que te lleva a la otra, Handcraft, ¿no? Big Crafters. Big Crafters. Claro, yo tengo... Este también es un WordPress Headless. Vale, pues la duda es un poco cómo se maneja en el día a día, si entran en cosas técnicas. En el día a día, o sea, nosotros cuando metimos en el pipeline, o sea, unas peticiones que tenía yo es el pipeline de despliegue CICD está muy bien para desplegar código, pero todo lo que sea contenido no va a pasar por un ticket de arquitectura, pruébame esto en calidad, pruébame esto, lo paso a producción, tal. Al final el contenido va directamente a producción y desde ahí se publica. O sea, todo que es contenido, no lleve desarrollo de código nuevo o producto, en el caso de un e-commerce, eso directamente va directo. Es en el WordPress puro y duro. Y directamente y publica y actualiza. Y eso es la parte buena, que tú cuando pre-renderizas eso y cuando generas ese estático, ya está, solo tienes que actualizar esa parte, no tienes que, esa página. No vas a recompilar todo el site, ¿vale? Claro, es que con lo que él está haciendo
Antes, cuando he mencionado usuarios, ¿con usuarios te refieres a administradores de la página? No, usuario final, usuario final. Y en este caso, ¿cómo se relaciona el administrador de la web, estando separada la arquitectura del front con la de la parte de WordPress? ¿Cómo se relaciona el usuario que está manejando contenido al no estar trabajando en algo que está viendo? Que a lo mejor quizá en un WordPress tradicional es más visual y aquí no. Sí, o sea, aquí al final tú lo despliegas, lo publicas y depende si tienes algún sistema de caché o lo tienes cacheado. Al final es lo que te decía, tú puedes estar trabajando también en la parte de back con un contenido cacheado y te permite renderizar de nuevo ese contenido y publicarlo. En este caso, Si hay maquetación, normal, todo lo que es maquetación ya lo solemos hacer con subida. O sea, con subida de código, desplegando tal. Entonces ya primero lo montas en desarrollo, lo pruebas, lo montas a calidad, lo pruebas y en el momento que está ok en calidad, se autoriza, se hace un merge y se despliega a producción. Pero el e-commerce, por ejemplo, el BigCrafters, es WooCommerce. Es WooCommerce, ¿eh? Es WooCommerce. Entonces, subes 20 productos a WooCommerce. ¿Sí? Lo que sea, 20 productos nuevos. ¿Se crea el producto en WooCommerce en lo que es la ficha normal de WooCommerce, la entrada, poniendo la descripción, subiendo las imágenes? Yo creo que sí. O sea, yo monté la tienda, no el WooCommerce actual headless, ¿vale? Pero yo creo que lo hacen así directamente. O sea, lo que es con el toque es la parte de otra cosa es que quieran nuevas funcionalidades, que quieran nuevos plugins, que quiera tal. No, pero la parte y lo despliega. Lo que pasa es que sí que el WordPress de BigCrafters, si la arquitectura, si queréis, un compañero mío que es el que lo lleva os puede dar un día una charla, sí que lleva una arquitectura mucho más robusta, ¿vale? O sea, mucho más robusta, con varias lambdas en AWS, etcétera, una configuración bastante más escalable, ¿vale? Que la que tenemos para Loopy. Al final Loopy es una web de marca bastante estática. Lo otro estamos hablando de un e-commerce, competiciones, de que envías emails a muchos miles de consumidores, a lo mejor haciendo una campaña importante, y tú tienes que tener la web que pueda soportar todo ese tráfico. Cuando hablaste de todo el proceso de desarrollo de la web, agencias que maquetan, luego lo vais aprobando, pero cuando, o sea, esas personas que aprueban, tenéis un equipo también de desarrollo interno, hace algo, eres tú, ¿vale? Vale, o sea, es muy técnico, pero algo técnico tiene que ser para hacer todas esas aprobaciones. Evidentemente que tienes conocimientos técnicos. Otra cosa es que estés entrando a configurar todo. Es decir, yo qué sé, campañas de marketing automation, he montado y he lanzado muchas, yo solo. En WordPress he hecho muchas cosas yo solo. No he programado WordPress, pero he programado temas, pero sí que haces muchas cosas. Otra cosa es que nuestro core es fabricar, hacer y producir y distribuir buena cerveza. Entonces, dentro de la casa nosotros hasta ahora no tenemos desarrolladores, diseñadores, administradores de sistemas. Sí hay administradores de sistema o de sistemas, pero ellos, quitando en contadas ocasiones, tampoco se dedican a entrar a parametrizar y levantar infraestructura en AWS. Manejan equipos que sí que lo hacen, ¿vale? O sea, al final mi cometido es ayudarle a la parte de negocio, la parte más de marketing tradicional, a construir productos digitales de buena calidad. Y por eso haces como el GraphQL, haces de intermediario entre la parte técnica y la parte de negocio, ¿vale? Antes comentabas que teníais distintas webs para distintos mercados, por ejemplo, el mercado internacional. Vas a Alemania, tenéis una web con dominio en Alemania y pegada allí, o te cuento, o sea, cuando llegué a la compañía estaba la web de internacional, la de Brasil, la de Estados Unidos y la de Inglaterra, ¿vale? Luego, por razones de mercado, expansión, internacionalización, y cada una estaba con su dominio, o sea,
y fuimos abriendo algunas más con su dominio. Llegamos a Italia, estrellagalicia.it estaba registrado, pues birraestrellagalicia.it. En Brasil, no sé, estrellagalicia.com.br, en Estados Unidos estrellagaliciabir.com, en Reino Unido estrellagaliciabir.co.uk, una cosa así. Entonces, al final íbamos abriendo más mercados, en algunos mercados los dominios estaban ocupados y tampoco vamos a entrar allí al Domainer a ver qué nos pide. Entonces lo que hicimos es una estrategia de consolidación y llevamos todos esos sites internacionales, menos España, a estrellagalicia.com. Dentro de estrellagalicia.com está pues, el site de Brasil, de Reino Unido, de Estados Unidos, de México, que se lanzó posteriormente, de Alemania, de Italia, de Holanda, de Irlanda, de China también, que aún no está publicado, pero también lo tenemos ahí listo. Y todo eso son WordPress diferentes, casi instalaciones diferentes, clonadas una de la otra y cada una adaptada a su mercado, a su producto, en su lenguaje, en los idiomas, con sus campañas correspondientes. Más o menos el WordPress de base es el mismo, ¿vale? Incluso se hicieron otros WordPress para submarcas de Estrella Galicia, como la parte de patrocinios deportivos o la parte de patrocinios musicales, para acciones y de cultura de cerveza, también para acciones que se querían desarrollar más en cada uno de esos mercados y que, bueno, están ahí a la espera de su uso. ¿Cómo hacéis la actualización de todos esos WordPress? Porque si publicas un producto nuevo en España y dices, vale, este es solo para España, muy bien, pero si lo quieres replicar... Sí, bueno, no todos productos, a nivel internacional no se comercializa todos los productos, o sea, en Alemania tú estás llevando unos productos y la web tiene unos productos destacados. Son bastante estáticos, no se suele, igual que en Brasil o en Estados Unidos, no llevas todo el portfolio de productos, envases, tal. Ten en cuenta que cada referencia luego tiene muchos tipos de envases, retornable, no retornable, 25, 20, 33, lata, vidrio, hay muchos tipos. No todos los formatos están disponibles en todos los mercados. La fábrica de la Grela no da paz. Ahora con la nueva se intentará. Sí, cuando hay un rebranding y te cambia, o sea, Estrella Galicia, el rebranding de Estrella Galicia que fue hace 2 años, pues bueno, hay que sincronizarlo con todo el grupo de partners que operan, que hay varios, hay diferentes agencias trabajando sobre diferentes sites para que más o menos ese día esté todo listo, ¿vale? Más o menos. Vale, siempre te queda alguna vergüenza por ahí, pero bueno, son muchos sites, bueno, estoy viendo la parte de consumidor, hay la parte B2B también, que son otros sites, commerce para distribuidores, commerce para hosteleros de bodega, donde ellos pueden pedir la cerveza, y llega el pedido al distribuidor y el distribuidor aprueba, que realmente es nuestro cliente, el distribuidor, y nosotros enviamos todo. Entonces, hay muchos activos, digamos, digitales que tienes que coordinar y sincronizar. Pero no te puedes poner enfermo. ¿Eh? No te puedes poner enfermo. No, sí, te pones enfermo, te aseguro. Nadie. No puedes, No, bueno, trabajas con gente, y al final, ¿esto cómo se hace? Pues trabajando con partners, confianza y al final, pues, aunque yo no esté, alguien de marketing que necesita algo, sabe a quién tiene que llamar. Me refiero, para hacer cualquier cosa o para verlo con mi jefa o ¿con? Yo no lo he utilizado nunca, tampoco te puedo dar feedback. Es que nosotros, de hecho, por ejemplo, para la parte internacional podíamos tenerlo montado todo con multisite y al final fuimos por instalaciones independientes. O sea, debajo de estegalicia.com, no sé, a ver como 8 o 9 WordPress, pero es que antes en la web de Estegalicia había corriendo por debajo 7, 8 WordPress también. ¿Tenéis un plugin dentro de WordPress o vais a la ¿Para hacer la integración de qué? Para hacer una lista, de que ahora queréis hacer una IA que dependiendo de lo que la persona vaya viendo, te genera un nuevo producto. Tú ahí generarías
un plugin dentro de WordPress o eres una cosa superior? No, depende. Podemos generar un plugin como hacemos algunas veces o directamente te vas o te integras vía API, vía lo que sea, o por ejemplo Selligent, lo que os decía. Es tan sencillo como el VP Forms. En el VP Forms metemos el endpoint de Selligent y tenemos mapeado en los webhooks y mandamos los parámetros que queremos. Ahí es donde te digo, podemos mandar y mapear como es el campo name con, imagínate, el nombre que le puede llamar en Selligent, el macheo ese, pero adicionalmente podemos enviarle el asunto, el body copy, el tipo de journey, etcétera, que va a lanzar. Y luego el CRM, el Marketing Automation, te demanda. Entonces, depende un poco, pues se evalúa, ¿no? Y depende incluso la agencia o con lo que se sienta un poco cómodo el desarrollador. O sea, al final, a mí lo que me interesa es que funcione de puta madre y que no rompa. La API de WordPress que da servicio luego a la parte de front es pública. Bueno, eso es lo que Ciber nos pide. Y nos pide muchas cosas, o sea... Ciber... porque he visto en algunos casos que sí que se accede de fácil. No sé si hay manera de que no. Pues configurar mucho. Nosotros tenemos ya desde hace varios años un equipo de ciberseguridad interno que también tienen varios partners y o sea, cada vez que necesitamos lanzar un portal nuevo o cualquier tipo de activo o un desarrollo nuevo o incluso periódicamente nos van escaneando y antes de lanzar cualquier cosa el checkbox de ciberseguridad. O sea, y si no... Entonces a veces estás así, estás como, tienes a punto de llevar... Esas discusiones vienen también muchas veces, me refiero entre los equipos de ciber, los equipos de desarrollo, porque a veces, claro, por ciber bloquea todo. Pero, oye, a veces bloqueo lo que tú me dices y no me funcionan otras cosas, nos ha pasado. Entonces, cuando tú estás metiendo cabeceras que estás bloqueando todo, el CORS, el CSP, etcétera, hay cosas que no funcionan, que te das cuenta luego. Entonces, tienes que buscar ahí... A ver, no somos, yo qué sé, somos una marca que tiene bastante engagement con los usuarios, somos bastante friendly. Ya tienes un cierto tamaño para que alguien te pueda buscar las cosquillas, ya sea por rendimiento, que quiera rendimiento de algún tipo, o colgarse una medalla de, pum, he hackeado a esta marca. Entonces, los requerimientos de seguridad, aunque tienes buen rollo y buen feeling, conectas bien con tu público y tal, que es la gran suerte que tenemos y que nadie duda, es tener un muy buen producto, muy buena marca y un consumidor muy, muy, muy fiel. No, es un poco... Entonces, ahí, sobre todo, seguimos las indicaciones de Ciber e incluso, pues, bueno, ellos van a lo suyo. Entonces, intentan proteger a que todo esté, que no sea accesible, hacen múltiples pruebas con múltiples herramientas y ya os digo que en algún caso se generan tensiones, evidentemente, porque, bueno, cuando tienes un producto terminado y listo y hay alguna cosa que estás discutiendo y tienes que cumplir, pues no es fácil a veces proteger todo, ¿vale? Y sobre todo con los tiempos que trabajamos muchas veces, ¿eh? O sea, los proyectos, este proyecto se alargó mucho tiempo, pues eso, por razones de mercado, el lanzamiento de marca se fue posponiendo, porque bueno, había una inestabilidad importante después del COVID, subidas de materias primas, etcétera. Imaginaros la subida de la logística, la subida de las materias como es la cebada o el lúpulo, etcétera, nos impactan de forma importante a una empresa como nosotros. Entonces tú cuando tienes un forecast, una previsión y tienes un sobrecoste, pues al final tienes que tomar decisiones estratégicas de decir, oye, esto que iba a lanzarlo hace un año, pues esperamos un poco.